Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Solo tu En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo de mi corazón. Amados, muy buenos días. Un abrazo muy especial. Dios les bendiga en este tiempo. Deseo de todo corazón que
que estén muy bien. Es un placer encontrarles nuevamente. Deseando en el Señor que haya sido una semana de bendición. Eh, Voy a darles el texto bíblico para que lo vayan buscando. Y después de esto hago un saludo a forma de introducción con algo que Dios puso en mi corazón muy fuertemente en, no sé, este tiempo de tantas dificultades que hemos tenido. Yo creo que hay que rescatar lo bonito que ha sido Dios en medio de la crisis también. El texto, nosotros vamos a complementar la predicación que tuvimos en segundo libro de Reyes, capítulo 4, porque se nos quedaron dos orientaciones, dos puntos de predicación en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Entonces tengan la amabilidad y lo buscan. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ok. Mira, Dios me permitía en estos días tener como una reflexión, y quiero hacerlo antes de pasar al tema de la predicación. Y la reflexión que Dios me permitía tener era cómo nosotros como hijos de Dios podemos ver a Dios en medio de la pandemia. Porque mira que la pandemia ha sido un asunto tan fuerte en Sudamérica, sobre todo en nuestro país, que nosotros estamos en pro únicamente de mirar la pandemia. Entonces, yo no sé si han tenido la sensación o les ha pasado que todo en este tiempo se convirtió en pandemia. O sea, la gente ahora está pendiente y yo sé que hay que estar pendiente. Yo no estoy hablando de estar en contra, de estar pendiente de los datos y las noticias y todo este tipo de cosas. Pero no sé si les ha pasado que ahora todo es pandemia. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros ahora andamos con miedo de contagiarnos y es normal. O sea, con las prevenciones y medidas de bioseguridad, normal. Miramos un noticiero o un periódico o algo en redes sociales, no, pero que se murieron tantas personas el día de hoy, que hubo un rebrote en tal ciudad. Por ejemplo, hace 1 o 2 semanas Yopal Casanare estaba con el 100% de las camas de ocupación en UCI. Entonces, en este tiempo nosotros andamos en pro de pandemia, cuando nos ponen pico y cédula en la ciudad, cuando podemos salir, cuando podemos comprar. Y venía una reflexión a mi corazón y quiero hacerla antes de pasar a la predicación, porque creo que hace parte de poder descansar estas angustias y estas cargas en nuestro Señor. Mira, todo en la vida no es pandemia, porque nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que la pandemia y nosotros tenemos un Dios al cual la pandemia no tomó por sorpresa. Entonces, me parece un poco que al estar pensando tanto en la pandemia, y aquí hago un paréntesis bien grande, el pastor nos los está mandando a ser irresponsables, a que no se cuiden, a que se descuiden. Yo no estoy hablando de eso porque usted me conoce bien. Lo que yo le intento decir es, no, o sea, no ocupe tanto su mente con el asunto de la pandemia, porque al ocupar tanto la mente en el asunto de la pandemia, te pierdes de poder notar las bendiciones que Dios ha tenido en medio de la pandemia. O sea, si únicamente vas a estar pensando en, no me contagio, voy a cuidarme, ¿cuántos muertos hay? Que no le dé a mi familia. Y sí, todos lo hacemos. Pero lo que te intento decir es abrir un poquito tu mente y el espacio para poder ver a Dios en medio de la pandemia. Porque si de algo yo estoy seguro es que Dios ha estado en medio de la pandemia. Mira, ayer yo hacía una reflexión y la compartí creo que con 2 o 3 hermanos de la iglesia porque hicimos dos o tres llamadas diferentes, pero el tema fue el mismo. Porque ayer cumplió años uno de los niños de la escuela dominical de nuestra congregación. Y yo hacía una reflexión. Yo decía, hombre, mira que en medio de la pandemia hay cosas que uno no nota. Por ejemplo, este niño nació dentro de la iglesia, lo consagramos dentro de la iglesia y hago un paréntesis acá chiquitico dentro del mismo paréntesis. Yo no sé si has tenido la sensación, si no naciste en hogar cristiano, entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos,
haber llegado al evangelio antes. ¿Me explico? O sea, los que no llegamos al evangelio desde cuna, los que no nacimos en hogar cristiano, uno siempre dice, ay, Dios mío, yo por qué no llegué antes a los pies del Señor. No quejándonos porque entendemos que Dios sabía cuál era el tiempo en el cual usted y yo teníamos que llegar. O sea, nosotros no vamos a cambiar eso, porque no hay por quien, por mucho que se afane, puede añadir un codo a su estatura. O sea, al final, nosotros no vamos a poder modificar los tiempos. Pero si hay una sensación que yo creo que nos pasa a todos los que llegamos al Evangelio después de haber estado por fuera, es yo hubiera llegado antes, yo me hubiera ahorrado muchos problemas por fuera de la iglesia. Creo que a todos nos pasa quizá la misma sensación. ¿Qué es lo que te intento decir? Ayer cumplía años el hijo de la hermana Daisy y este niño nació dentro de la iglesia. Nació dentro de la iglesia, fue consagrado dentro de la iglesia. De hecho, sus dos niños fueron consagrados el mismo día dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que te intento decir? ¿Te das cuenta que el año ha sido duro? ¿Te das cuenta que hemos tenido un poco de tiempo como de dificultad, desasosiego? Decimos, ay, caramba, la cosa como que no funciona muy bien. Pero como estamos pensando solo en la pandemia, se nos ha olvidado, por ejemplo, que uno de nuestros niños de escuela dominical cumplió años ayer, pero cuando uno mira un poco más atrás, uno dice, este niño nació dentro de la iglesia. Y esto es una gran bendición porque es algo que nosotros, los que ya estamos adultos, hubiéramos querido, quizá nacer dentro de una cuna cristiana. Entonces te das cuenta que cositas como estas te recuerdan que Dios siempre ha estado. Cositas como estas te recuerdan que hay cosas buenas aún en medio de la pandemia. Sino que como tenemos nuestra mente tan embotada únicamente pensando en la pandemia, no le abrimos el panorama a Dios para que Dios pueda mostrarnos sus maravillas y nos pueda decir, yo he estado. Entonces, la invitación que yo les hago a forma de introducción antes de pasar al texto de la predicación es abramos un poco más la mente a ver las bendiciones de Dios y no estemos únicamente en pro de la pandemia. No los estoy mandando a que sean irresponsables con el cuidado. No, si usted me conoce sabe que no estoy hablando de eso. Lo que yo le intento decir en este momento es, abra un poco más su mente porque no únicamente estamos viviendo un tiempo de pandemia, porque Dios sigue siendo Dios. Dios te quiere seguir bendiciendo. Dios quiere que nosotros seamos fuente de bendición para otras personas. Y yo sí creo, porque este pensamiento lo vengo teniendo como desde hace 2 o 3 días, que por estar pensando tanto en la pandemia, se nos olvida que tenemos que ser de bendición para las personas que están alrededor nuestro. Se nos olvida que Dios nos quiere bendecir también y se nos olvida que el mejor escenario y la mejor plataforma para que Dios pueda aparecer es un tiempo de crisis como el que estamos teniendo. Entonces, no nos descuidemos en eso, ¿ok? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, complementaremos la predicación que tuvimos acerca de Dios ha visto algo en ti. La palabra del Señor dice a la letra en segundo libro de Reyes, capítulo 4, en su versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios ha visto algo en ti. Entendemos en esta predicación, por lo que ya vimos hace 8 días, que Dios no multiplica únicamente tus anhelos, sino que Dios multiplica lo que tienes. Lo primero que hace Dios con la mujer es revisar qué es lo que ella tiene. Y lo segundo, estamos hablando de una autoevaluación, hablando de nuestro estilo de vida. Hicimos la referencia hablando de vasijas prestadas,
vasijas vacías y que no fueran pocas, sobre todo hablando de la capacidad. Hoy el Señor tiene para nosotros dos puntos de predicación que son como culmina esta historia. Porque mira que cuando uno lee historias como estas, hay detalles que parecen ser chiquititos, pero que son detalles muy grandes y que no se nos pueden escapar, porque hacen parte de la historia. Te das cuenta que uno siempre está pensando más en lo grueso de la historia, o sea, la viuda, personaje principal, los hijos de la viuda, Eliseo, aceite, y siempre tiene uno como esta tendencia a como o sea, como a mirar lo magnífico, lo grande del milagro, pero se nos olvida que hay algunos detalles en medio de la historia que son que son como los rieles en los que va el tren. Y hoy tenemos dos puntos de predicación acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para entender que Él ha visto algo en nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos saber que Dios ha visto algo en nosotros en medio de esta crisis? Mira, lo primero que Dios nos dice hoy es lo siguiente. Nosotros debemos ser precisos porque Dios es un Dios preciso. O sea, segundo libro de Reyes 4, 4 y 5 dice de la siguiente manera. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Nosotros muchas veces como hijos de Dios recibimos los mandatos o las órdenes de Dios y los hacemos a nuestro estilo. No los hacemos de la manera que Dios dijo. Y cuando usted lee en la historia el versículo 4 y cuando usted lee en la historia el versículo 5, usted y yo podemos darnos cuenta que lo que el profeta le dijo a la viuda que tenía que hacer, la viuda lo hizo de forma milimétrica. La viuda no cambió nada. Mira, tan sencillo como eso. Entra luego, leo el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo siguiente dice de la siguiente manera, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. El profeta le dijo algo, la mujer hizo exactamente lo que el profeta le dijo. Mira, la obediencia que Dios quiere es una obediencia de manera precisa. Te das cuenta que con la palabra obediencia nosotros siempre vamos a tener un conflicto y el conflicto lo marca el tiempo. Nosotros creemos que obedecer es obedecer en cualquier momento de la vida y no es así. Nosotros creemos que tenemos mucho tiempo para poder hacer lo que Dios nos manda a hacer y no es así. La mujer recibe una orden de parte de Dios y la mujer hace inmediatamente lo que Dios le dice que tiene que hacer. Lo que nosotros recibimos de Dios no lo podemos ni cambiar ni demorar, porque Dios tiene procedimientos y maneras para poder hacer las cosas. Nosotros siempre hemos creído que la bendición del Señor tiene que ver únicamente si nosotros hacemos lo que Él nos diga. Y lo que la palabra del Señor nos muestra es que la bendición de Dios para nuestra vida tiene que ver con que si nosotros hacemos lo que Dios nos diga, pero en el momento y el tiempo en el que Dios lo diga. Porque hacer lo que Dios nos dice, pasado el tiempo, muchas veces es tomado para Él como una desobediencia, porque Dios maneja unos tiempos diferentes a los nuestros. El problema que muchas veces nosotros tenemos como congregación es que nosotros creemos que nosotros podemos hacer lo que es de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Mira, cosas tan sencillas como la siguiente. Te das cuenta que Dios le dice a Moisés, cuando ustedes entren a la tierra, ustedes van a poder cosechar. ¿Recuerdan cuando mandan los espías estos frutos grandísimos que tenían? Que hubo un racimo que fue cargado por dos hombres con un palo en la mitad, porque los racimos eran grandísimos. Y Dios le dijo algo a la nación de Israel. Dios le dijo, cuando ustedes entren y vean eso, lo primero que ustedes tienen que hacer es darme esos frutos como primicia. Por ejemplo, te pongo la situación de la siguiente manera. En esa tierra fluía leche y miel y los frutos eran grandiosos. O sea que la nación de Israel, que entra con Josué, hubiese podido comerse esos primeros frutos
Y al final le daban a Dios. Porque, mira, siempre el pensamiento del ser humano es el siguiente: esa tierra va a seguir brotando. O sea, ¿por qué lo hacemos ya si lo podemos hacer mañana? Y yo te digo una cosa, recuerda que ellos vienen comiendo maná 40 años en el desierto, cerca de 39 años y algo, casi 40 años comiendo maná. Entonces, lo que ellos querían hacer era llegar a la tierra prometida, y esa tierra que les habían prometido que fluía leche y miel y que los frutos eran deliciosos porque ya los habían visto. Lo primero que ellos querían hacer era saciarse, hermano, porque yo te digo una cosa, eh, 40 años comiendo maná es una cosa difícil. O sea, es la bendición del Señor, pero eran 40 años comiendo una misma comida. Si muchas veces nosotros en nuestras casas, cuando tenemos la misma comida 3 veces a la semana, nos quejamos. O sea, si lunes, miércoles y viernes nos tocan lentejitas, uno dice, uy, pero estas lentejas ya, hermano, ¿cómo así? Si en una semana o en 15 días o en un mes hemos comido mucho pollo, decimos, uy, pero nos falta que nos salgan plumas, hermano, pero ya esa comedera de pollo, ya la lengua me sabe a pollo. Ellos no venían comiendo 15, 20 o 30 días pollo o lentejas. Ellos venían 40 años comiendo maná. O sea que lo primero que ellos querían hacer es lo que me dice a mí, mi razonamiento era entrar a la tierra prometida y comer una cosa diferente a lo que habían comido por 40 años. Pero Dios le había dicho a ellos, los primeros frutos, o sea, las primicias, son para mí. Entonces mira que aquí entramos en un asunto de obediencia. Ellos hubiesen podido darle a Dios porque la tierra iba a seguir brotando los frutos. Pero Dios quería probarles a ellos el corazón para saber si Dios estaba en el primer lugar de ellos. Por eso de ahí viene la palabra primicia. Dios es lo primero. Y resulta que ellos toman los primeros frutos, y yo me alcanzo a imaginar, porque yo soy muy visual en todas las cosas y me imagino. Yo me imagino que ellos cogen y toman los primeros frutos así. Y en la mente de ellos está, Dios mío, 40 años comiendo maná. Ay, mira este fruto como se ve de delicioso. Y ellos querían meter el mordisco, ¿no? Mm, no, pero Dios dijo que lo primero es para él, y lo entregaron al Señor. Y ya de la segunda cosecha comieron ellos. ¿Qué es lo que yo te intento decir? La obediencia no es únicamente hacer lo que Dios te pide. La obediencia es hacer lo que Dios te pide en el momento que Dios te pide, en el tiempo que Dios te pide y sobre todo de la manera que Dios te pide. Nosotros estamos muy acostumbrados a obedecer a nuestro estilo. Pero Dios, la obediencia no la prueba porque al final terminemos haciendo lo que Él nos pida. No. Obediencia sin el mecanismo o lo que Dios o las instrucciones de Dios no es obediencia, porque no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios dice que tenemos que hacerlo. Entonces, mira, debe ser preciso porque Dios es un Dios preciso. Yo recuerdo un poco la historia de Abraham, y es la pregunta que yo quiero que nosotros respondamos en esta mañana. Todos conocemos la historia de Abraham, sobre todo el capítulo 12 cuando lo llaman, y sobre todo el capítulo 22 cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ¿ok? Y no lo vamos a buscar quizá para que el tiempo nos rinda, pero yo creo que todos conocemos un poco la historia. Y cuando yo me pongo a pensar en Abraham, Abraham no fue el padre de la fe porque a Dios se le ocurrió. Abraham fue el padre de la fe porque Abraham tenía una característica, que era una persona que se equivocaba como vos y como yo. O sea, nosotros nos equivocamos a diario. Pero Abraham tenía algo en particular. Abraham obedecía lo que Dios le decía que tenía que hacer, pero lo hacía al estilo que Dios le decía que tenía que hacerlo. O sea, Abraham no perdía el tiempo. Entonces, pensando un poco en esa historia, cuando, cuando Dios envía a Abraham a sacrificar a su hijo, es un asunto de obediencia. Y la historia de Abraham nos demuestra que nosotros muchas veces nos demoramos en hacer lo que Dios nos manda a hacer, es porque no es muy fácil, es porque es doloroso hacerlo. Nosotros muchas veces le cambiamos un poco la manera o el estilo a lo que Dios nos manda a hacer, es porque no es sencillo hacerlo. Y yo pienso en Abraham y yo digo, bueno, Abraham esperar casi 25 años para que nazca su hijo, y después de que ya lo tiene por ahí grandecito, entre los 10, 14 años, Dios le dice que lo tiene que ir a sacrificar.
Y Abraham no titubeó al recibir la orden de Dios. Abraham sencillamente recibió la orden de Dios y dice que al otro día se levantó muy de mañana. Coloquemos el ejemplo de Abraham en nuestro ejemplo. Te das cuenta que muchas veces Dios te pone en el corazón que hagas algo y empezás como a dilatar la cosa, como que, eso lo puedo hacer después. Pide perdón, eso lo puedo hacer después. Haz tal cosa, no, eso después. Cuando me encuentre a la persona, yo ahí me iba a ver qué hago. Y a mí me aterra de la vida de Abraham, y es lo que estamos hablando de la obediencia, de ser precisos con Dios, porque Dios es un Dios preciso. Mira, a Dios al final no le sirve que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer en el tiempo de nosotros. No, porque cuando Dios te pone un sentir en tu mente y en tu corazón, es porque tenés que hacerlo en ese momento. Y yo no sé si algunas veces a ustedes les ha pasado, pero yo hablo quizás desde mi falencia. A mí me ha pasado. Muchas veces Dios me manda a hacer algo con alguna persona, por decirlo de alguna manera. Y yo como que me embolato en las cosas que necesito hacer y no lo hago en el momento que Dios me puso en el corazón a hacerlo. Pasan 15, 20 días, un mes. Después yo me encuentro con la persona y cuando empiezo a escuchar a la persona sencillamente, y es Dios recordándome algo, sencillamente me dicen, no, y mira que hace 15 días pasé por una situación que tal cosa. Y hace 15 días Dios me había inquietado el corazón para ir a hacer eso por esa persona. Y ahí es donde yo digo, Dios me está recordando que las cosas de Él hay que hacerlas es en el momento que Él ordene, no en el momento que nosotros tengamos el tiempo. Porque Abraham tenía que cumplir con sus trabajos de hacendado. Abraham tenía una esposa que atender. Y Abraham, cuando Dios le dice eso, es más, ustedes recuerdan en la historia, Abraham no le dice ni a Sara. Cuando Abraham, Abraham lo que hace es preparar los elementos del sacrificio, prepara a Isaac y toma algunos siervos de él y Abraham se va al monte que Dios le dice. Ya. Abraham no tiene que, Dios mío, pero ¿cómo así? ¿Te das cuenta que cuando nosotros no obedecemos en el momento, abrimos el espacio para que algunas reflexiones se introduzcan? Me explico. Cuando nosotros empezamos a no obedecer cuando Dios nos da el sentir en el corazón, empezamos con todos los pensamientos. Tomemos el ejemplo de la vida de Abraham manejando el sentido de las proporciones y respetando un poco la historia, porque a la Biblia no podemos ni quitarle ni añadirle. Pero, ¿qué hubiese pasado si Abraham da espacio y no obedece inmediatamente? Cosas como las que voy a decir a continuación hubiesen podido acontecer. Abraham no hubiera podido decir, no venga, pero es ilógico. Porque si Dios me da un hijo, o sea, nos toca esperar todo el tiempo con Sara a poder quedar embarazados. Yo no creo, porque así es el ser humano, ¿no? Yo no creo que Dios permita que después de 25 años llegue el hijo y Dios después me lo pida en sacrificio. No, ¿sabe qué? Eso fue que yo anoche comí muchos frijoles. Eso fue que yo tuve como una pesadilla. O sea, yo me lo imaginé. Cuando no obedecemos inmediatamente, abrimos puertas a la duda. Segunda opción, que Abraham le pregunte a Sara. Ay, Dios mío. Yo creo que Abraham le dice, Sara, mija, venga, le cuento. Entonces Sara así, dime, Abrahamcito, ¿qué pasó, papi? y, y Abraham le dice, pues, mija, anoche Dios se me apareció. y Sara le dice, ay, gloria al Señor. y Abraham le dice, mija, Dios me está mandando a que asesine a nuestro hijo. ¿Sabe qué hubiese hecho Sara en ese momento cuando Abraham le suelta esa bomba? Yo creo que la patada más bajita se la metí aquí y no hace nada de lo que Dios le mandó a hacer a Abraham. Piensa conmigo, cuando Dios te da una orden, si le da mucho espacio, empezás a contemplar ideas en tu cabeza y al final empezás a concluir cosas. O sea, si Abraham, mira, Abraham obedece y va y sacrifica a su hijo. No habla con los siervos, no le consulta a Sara, no le pide a Dios señales, porque cómo se nos ha metido esa vaina en la cabeza, ¿no? O sea, ay Dios, si eres tú,
Ay, Dios, si eres tú, yo necesito tener el mismo sueño mañana. No, hermano, Dios algunas veces habla una vez. Gedeón fue como el privilegiado que 3 veces, ¿no? Que el vellón seco, que el vellón mojado, que veniste a una sopa, que no te vas, que bueno, eso pasó con Gedeón. De resto, lo que Dios dice, hay que hacerlo. Porque si usted le da espacio a las órdenes de Dios, usted empieza a pensar. Y usted empieza a pensar lógicamente, entendiendo que la palabra del Señor y las órdenes de Dios en ocasiones son lo más ilógico del mundo. Porque dime si no es ilógico que Abraham y Sara esperan 24 años y medio para poder tener a Isaac, y cuando lo tienen en sus brazos, Dios le dice a Abraham, anda y sacrificalo. Decime si esto no es ilógico. Claro que es ilógico, pero la orden del Señor estaba ahí porque Dios decidió probar a Abraham. ¿Qué es lo que yo te intento decir con esto para pasar al segundo punto de predicación de hoy? Y hablando en este primero de que Dios es preciso y que si Dios es preciso, necesita que tu obediencia sea precisa. No es necesario, amados, cuando Dios les ponga un sentir en el corazón, darle espacio. Porque si ustedes le dan espacio, llega el enemigo y roba la bendición. Si ustedes le dan espacio a pensar, a meditar lo que Dios les dice que antes, o sea, tienen que hacer esto. Si ustedes se ponen a pensar, ay, Dios mío, ¿qué será? Lo que ustedes van a hacer, de manera literal, les estoy diciendo, es darle espacio a que el enemigo meta duda en las mentes de ustedes. Y ustedes crean que se lo soñaron, que se lo imaginaron, que no es lógico hacerlo, que no es pertinente, empiezan a pedirle opiniones a la gente. Entonces, ay, venga, mire que me soñé tal cosa, ¿usted qué cree? Y yo le digo una cosa, haga el ejercicio, pídale un mismo consejo a 3 personas diferentes y lo verá que las 3 personas le van a dar 3 consejos diferentes. Así de sencillo. Lo que Dios nos dice y nos pone como sentir en el corazón, no hay que pensarlo, no hay que meditarlo, no hay que consultarlo con la almohada. Lo que Dios pone en el corazón nuestro, hay que obedecerlo. Ojo, por más loco que parezca. Reitero el texto base. Dios a través del profeta Eliseo le dice a la viuda lo que tiene que hacer y la viuda lo hace de forma milimétrica. Por eso ella fue una viuda bendecida. ¿Quieres ser bendecido? Obedécele a Dios de forma milimétrica. No empieces a andarle dando vueltas a eso. Yo siempre que cuento un poco la historia de Abraham, porque el tiempo se me está venciendo en este punto, a mí me da mucha risa porque yo hago como unas ilustraciones de cómo somos nosotros, algunas veces como los colombianos, que nosotros le damos mucha vuelta al tema, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que si hubiera sido un papá colombiano, el que tiene que ir a sacrificar a Isaac, dice, no, eso llevémoslo de noche para que el chino no sufra, démosle valeriana para cogerlo dormido, o sea, un somnífero, ¿qué hacemos, Dios mío? O sea, no, empezamos a dar un poco de vueltas y no. Abraham se lleva el niño y por el camino el niño le pregunta una cosa incluso grave, ¿no? O sea, Isaac dijo, bueno, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está la leña. Ay, seré yo maestro. O sea, y el sacrificio. A Abraham no le interesaba esto. Dios se proveerá para un sacrificio, hijo. Vamos para adelante. Porque lo que Dios diga hay que obedecerlo. Lo que yo te intento decir, iglesia, es, cada vez que nosotros tengamos un sentir en el corazón, no empecemos a meditarlo. Porque Dios algunas veces pone ese sentir en el corazón que requiere más de tu obediencia que de tu sapiencia, del entender. Dios algunas veces pone algunos sentir en el ejecutarlos, no meditarlos. Lo que Dios dice hay que obedecerlo. Y se lo digo con todo el corazón. Yo no entiendo todo lo que Dios me manda a hacer. Es la verdad. Dios algunas veces pone en mi corazón, llama a tal persona, visita a tal persona y yo, pero yo con esta persona casi ni hablo, no tengo ni mucha relación con la persona, pero ¿qué voy a hacer esto? Hermano, lo que Dios dice hay que hacerlo. Dios algunas veces me pone a salir de aquí del apartamento en el cual estoy con mercado. Entonces Dios me dice, revisa la alacena y sal con algo. Y yo salgo en el carro con mercado. No me ha dicho la persona a la cual se la tengo que dar, no me ha dicho nada. Y resulta que por el camino Dios va aparejando y acomodando todas las cosas. Y me encuentro con una persona y necesitaba eso que Dios me dijo desde mi casa que tenía que preparar. Lo que yo te intento decir es que Dios es un Dios preciso. Entonces nosotros tenemos que obedecerle de manera precisa. Porque al final de la idea, al final de la historia, perdón, iglesia, si nosotros lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos no en el momento que Él dice,
sino cuando nosotros queramos o cuando a nosotros eh, se nos dé la posibilidad de hacerlo, al final eso no cuenta como obediencia. Eso cuenta como algo que hacemos como por salir del paso. Y a ustedes y a mí no se nos puede olvidar que lo primero es obediencia a Dios. Primero, debe ser preciso porque Dios es preciso. Y lo segundo, y lo puse en forma de aforismo, es si Dios lo concede, Él lo administra. Si Dios lo concede, Él lo administra. Voy a colocar el ejemplo de los hijos, que algunos tenemos hijos, en un futuro algunos vamos a tener, otros de los que estamos acá por allá tenemos nietos, entonces el asunto funciona con esto de la paternidad y maternidad. ¿Cómo puedes cuidar a tus hijos? Ni aún, porque uno podría decir, cuando los niños están más pequeños, es muy fácil cuidarlos, porque están contigo en la casa, pero algunas veces nosotros estamos durmiendo y nuestros hijos están durmiendo en otra habitación. O sea que ni aún estando en la casa, estamos 24 horas pendientes de nuestros hijos porque, por ejemplo, en los momentos de sueño, ellos van a estar afuera de nuestra habitación o afuera de nuestro alcance. ¿Quién puede cuidar mejor a nuestros hijos que Dios? Es la pregunta que yo intento hacer. O sea, nosotros podemos a nuestros hijos comprarles un celular, ponerles un GPS, colocarles micrófonos en las maletas, cámaras en donde sea. Hermanos, nadie puede cuidar mejor a nuestros hijos que Dios. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer como papás es, así nosotros intentemos estar muy pendientes de nuestros hijos, es pedirle a Dios que nos los cuide. Teniendo en base ese ejemplo, voy a leer lo que la palabra del Señor dice, hablando de que si Dios lo concede, Él lo administra. Lo mejor que puede haber para nosotros, puntualizando en el ejemplo de nuestros hijos, es que si Él nos permite los hijos, la mejor manera es consagrarlos a Él para que Él los cuide. Porque todos los esfuerzos del ser humano para intentar cuidar sus hijos son insuficientes cuando se trata de compararlos con cómo Dios los puede proteger. El versículo 7 de la historia en segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ustedes se dan cuenta que la acción que la mujer tuvo en el versículo 1 la tiene en el versículo 7. En el versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, o sea, la mujer en el versículo 1, cuando tuvo el problema, buscó a Dios. Y la mujer en el versículo 7, cuando Dios le resolvió el problema, buscó a Dios. Ay, espérate. Y aquí vamos a ir despacito. No voy a decir que ustedes, ¿no? Voy a decir que gente de otro país. Hermanos, ¿cómo esta bendita viuda nos evidencia, ¿no? Cómo esta viuda nos está desnudando una actitud, pero fortísima en el ser humano. Yo voy a explicártelo de esta manera para que quede un poco más fijada la idea de qué es lo que la palabra del Señor quiere decir. El acreedor vino para llevarse a sus hijos. O sea, esta mujer no puede perder tiempo porque el acreedor le está diciendo, voy a tomar tus hijos como esclavos porque ustedes tienen deuda conmigo. O sea, tu esposo y tú, él ya murió y toda la cosa, pero aquí está la deuda y me tienen que pagar. Esta mujer está afanada. Esta mujer está angustiada porque sus hijos van a ser tomados como esclavos. Pero esta mujer, con todas las afugias y los afanes de que sus hijos puedan ser tomados como esclavos, saca el tiempo para ir a preguntarle a Dios qué es lo que ella tiene que hacer. Aquí hay un principio, que los afanes no te quitan el tiempo con Dios. Reitero, que los afanes
no te quiten el tiempo con Dios. En nuestra vida particular, muchas veces no hacemos devocional porque estamos afanados, muchas veces no hacemos esto porque vamos saliendo tarde. O sea, eso aplica para todas las situaciones de la vida. Que los afanes no nos quiten el tiempo con Dios. Mira, ella va al profeta de Dios porque Dios tiene las mejores estrategias. Yo hacía mi devocional de un día de esta semana, la verdad no recuerdo cuál. Y el texto que me correspondió fue el rey Josafat. Eso es segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y yo recuerdo algo muy pertinente a lo que les intento decir acá. Cuando a Josafat le dice que los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir van a ir contra él a destruirlo, Josafat lo primero que hace con esta angustia de que ya vienen en camino a hacerte una batalla, Josafat se levanta, clama a Dios y promulga un ayuno en toda Judá y Jerusalén. Pero yo estoy afanado, porque el afán lo que te dice es, hay que resolver ya. No, el afán bíblico se resuelve clamando a Dios. Nosotros hemos creído como seres humanos que el afán es buscar una solución. ¿Y quién dijo que los... Míralo, voy a decirlo despacio porque es paradójico lo que voy a decir. El ser humano cree que a los problemas hay que buscarles una solución. Eso es mentira. Bíblicamente es mentira. Al problema hay que buscarle un Dios que todo lo puede para que resuelva el problema, entendiendo que en él está la solución. Entonces vienen ya las emboscadas contra Josafat y Josafat, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, llega y dice, clamemos a Dios, aquí toca es orar, pero ya te vienen a matar, rey Josafat. Recuerda que es una profecía bonita, que se levanta Jaasiel, el hijo de Benaía, el hijo de Matanía, que era de los hijos de Asaf, y da una profecía tremenda al pueblo. Aquí toca primero buscar a Dios para poder solucionar los problemas. ¿Sabes en dónde te estás equivocando? En que vos crees que la estrategia tenés que buscar la voz, y la estrategia no tenés que buscar la voz, porque tenemos a Dios que es el mejor estratega. Nosotros adoramos, Dios resuelve los problemas. Entonces, ¿vienen a matarme? Ah, sí. ¿Qué hacemos? ¿Preparamos los hombres de guerra? Josafat dijo, no, papi, cójala suave. Espere, le explico. Aquí toca de rodillas, papá. ¿Cómo así? Pongámonos a orar. Y dice que Josafat promulgó un ayuno que metió a toda la ciudad a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Y después de que Josafat buscó la presencia de Dios, Dios, no sé, del versículo 14 en adelante, le da la estrategia y le dicen, yo no recuerdo, pero intento pensar, llega y dice, he aquí descenderéis por la cuesta de Cis, y he aquí los hallaréis a ellos morando en tal lugar, y ahí va a ser la emboscada. Ah, ok. Pregunta, ¿le correspondió al rey Josafat buscar la estrategia? No. Repito la pregunta. ¿Le correspondió al rey Josafat buscar la estrategia? No. La pregunta que yo te hago ahora, o que te hace la palabra del Señor, porque no es una pregunta mía. ¿Por qué crees que te toca buscar la estrategia, teniendo a Dios que es el mejor estratega? Entonces, cuando te llegue la dificultad y el problema, no hay que preguntar, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No te corresponde saber qué tenés que hacer. Lo que te corresponde es adorar a Dios, que es el que tiene la estrategia. Seamos lógicos en el pasaje bíblico. Dios le multiplica el aceite tenía mucho valor. El aceite tenía funciones curativas y medicinales. El aceite tenía, cuando se aplicaba sobre los animales para que los moscos o las moscas no llegaran sobre ellos, con el aceite con el aceite se prendía el fogón, con el aceite, el aceite era el aceite. O sea, una de las monedas de cambio favoritas en la época era el aceite. Entonces te das cuenta que muchas veces por el afán, ella hubiera podido coger el aceite que Dios le dio y entregárselo al acreedor y decirle, tenga, aquí le pago.
Pero como la estrategia de Dios era ve y vende el aceite, paga al acreedor y vivid de lo que quede, si la viuda se deja llevar por el afán, le entrega el aceite al acreedor y sigue pobre. Por eso a Dios hay que preguntarle. Y todavía tenemos en este momento gente diciendo, ¿y por qué era que la plata no me alcanza? Pues porque es que a nosotros nos ha metido en la cabeza que es mi sueldo, que es mi salario, que yo decido qué hago. Vea, esa costumbre tan bonita que cuando llegaba el dinero o el sueldo, algunas familias le decían al Señor, Señor, ¿eres tú quien eres mi proveedor? Dime qué tengo que hacer con este dinero de mi sueldo. Esa costumbre, ¿cuándo se perdió? No es que toca pagar, es que toca pagar, es que toca pagar, es que toca pagar. Mire, hermanos, si la viuda se deja llevar por el afán, le entrega el aceite al acreedor y la vieja sigue pobre. ¿Y eso para qué sirve? Entonces, como en el versículo 1, yo tuve la necesidad de buscar a Dios cuando estaba en problema, en el versículo 7 voy y lo busco antes de ejecutar, porque el ser humano casi siempre es muy bueno cuando está en angustia y no tiene nada en sus manos, buscar a Dios. Pero cuando Dios pone la bendición en sus manos, se olvidan de Dios y hacen lo que ellos quieren. ¿Sabes qué está mostrando la viuda? Y a mí esta viuda me encanta. Esta viuda va y busca a Eliseo. Y Dios a través de Eliseo le da la estrategia precisa, no únicamente para poderla sacar de un problema momentáneo. Dios le da la estrategia a la viuda a través de Eliseo para poder sacarla de un problema para toda su vida. Porque la palabra ahí lo que dice es, vivid de lo que quede. ¿Qué te intento decir con esto? Ella va al profeta de Dios porque Dios tiene la mejor estrategia. La pregunta que hoy te hace la palabra del Señor, o que hoy nos hace, porque a todos nos está haciendo la misma pregunta. ¿Quién dijo que nos correspondía a nosotros buscar las estrategias? ¿Quién dijo que cuando un problema llega, lo primero que el creyente tiene que preguntarse es, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, perdón hermanos, pero eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que buscar su rostro y su presencia, y Él nos va a dar la estrategia. Mira, estrenarse en dar cuentas es algo que al ser humano le hace falta. Porque la viuda lo que literalmente está haciendo es darle cuentas a Dios de lo que Dios puso en su mano. Y es un asunto en el que nosotros no nos entrenamos mucho. Yo hace 8 días te decía en la predicación y te hablé de la multiplicación de los panes y de los peces, que el Señor Jesús al final pide cuenta de cuánto fue lo que sobró y que sobraron 12 cestas. Recuerda que yo amplié un poco el comentario hace 8 días. Lo que te intento decir es que nosotros no estamos muy acostumbrados a rendir cuentas con la gravedad que la palabra del Señor dice que hasta de toda palabra confesada con nuestra boca tenemos que darle cuentas al Señor. Entonces el cristiano no está muy acostumbrado a rendir cuentas y lo que Dios más te va a hacer es pedirte cuentas. Lo que la viuda está haciendo literalmente es rendirle cuentas a Dios de lo que Dios puso en su mano. No olvidemos a Dios después de tener la bendición en nuestras manos. Lo que hace la viuda cuando tiene la bendición en sus manos es tan llana y sencillamente como decir lo siguiente: si Dios me lo da, Él lo administra. ¿Hay alguien que tenga más sabiduría para poder administrar algo? Hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor y pedimos su administración y su sabiduría, cuando tenemos las bendiciones en nuestra mano o las grandes posibilidades de nuestra vida, Dios pone el resto. Mira, Dios en la palabra del Señor, y cito este ejemplo antes de terminar, en la palabra del Señor nos dicen que hombre más rico y hombre más sabio que Salomón no hubo. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Ni más rico, ni más sabio. ¿Y cómo Salomón fue el hombre más rico? ¿Fundó un DMG en el Antiguo Testamento? No, no.
Salomón no hizo pirámides en el Antiguo Testamento. Salomón tenía tatarabuelos archimillonarios que le dejaron plata. No. ¿Sabes qué hizo Salomón? Consultarle a Dios. Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, Salomón, pedime lo que querás. Y Salomón dice algo que yo creo que hoy es muy pertinente para la iglesia. Salomón dice, ¿cómo podría yo manejar este pueblo si no es con tu sabiduría? Escucha, ¿cómo podría yo manejar esta gran nación si no es con tu sabiduría? Y si nosotros, iglesia, cogemos esa frase de Salomón y la transformamos en una frase para nosotros, ¿cómo podemos manejar la vida nuestra si no es con tu sabiduría? Y recuerda la historia. Dios le dice a Salomón, por cuanto no pediste para ti riquezas, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, te voy a bendecir y te voy a prosperar en todo. Tanto así que el registro bíblico dice que no hubo alguien más rico que Salomón, porque la riqueza es la añadidura de un corazón sabio. La riqueza no es lo que se pide en oración. En oración se pide la sabiduría para la riqueza que llega, poderla administrar de buena manera. ¿Y quién tiene la mejor sabiduría del mundo? ¿Quién es más sabio? Dios. Entonces, la riqueza es la añadidura de un corazón sabio. La riqueza es la añadidura de una mente sabia. La riqueza es la añadidura de buscar a Dios y buscar su rostro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la viuda? La viuda podía tener muchas afugias y muchos afanes, pero la viuda entendía algo y es lo que yo intento dejarte de mensaje final. Si Dios te pone algo en tu mano, Él sabe cómo administrarlo mejor que nosotros. Esos textos del Antiguo Testamento que dicen, alza tus ojos y mira, inclina tu oído y oye. Y dice, no clamamos a ti basados en nuestras propias justicias, sino en tu infinito amor y misericordia. No sabemos qué hacer, pero a ti hemos vuelto nuestra mirada. En el ser humano, bíblicamente hablando, se ha demostrado una incapacidad para saber qué hacer, pero en Dios se ha demostrado toda la capacidad para saber qué hacer. Entonces, el punto que yo intento transmitirte acá es, ¿por qué si usted y yo entendemos que las bendiciones vienen de Dios, por qué no le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer con las bendiciones? Porque es que, mira, la ecuación no funciona como lo estamos manejando. Ah, Señor, es que tú me das las bendiciones, pero yo las administro. Hermanos, literalmente nosotros no sabemos absolutamente nada de la vida en comparación de Dios. A la iglesia no se le puede olvidar que el que da las bendiciones es el encargado de administrarlas también. O sea, si Él te lo da, Él lo administra. Nosotros siempre hemos entendido que somos administradores de lo que Dios nos da en la tierra, en ese concepto, pero entendiendo en que todo es de Él. Pero en este concepto, quien le dijo qué tenía que hacer de manera fehaciente fue el profeta, que es el hombre de Dios. ¿Y sabes cómo termina la historia? La historia no cuenta mucho, pero al final usted puede suponer cómo termina la historia. Una viuda diciéndole, acreedor, llegue, venga, venga, venga. Entonces el acreedor fue y el acreedor le dijo, sierva, o me paga o me le llevo a sus hijos para que sean esclavos por la deuda que usted tiene conmigo. Y la sierva le dijo, papi, relájese. Le dijo, hijo, traiga el maletín. Y le dijo, tenga, es más, tenga propina, porque Dios me dio hasta para poder vivir de lo que quedaba. ¿Qué te intento decir con esto, iglesia? Si Dios lo concede, Él lo administra. No nos metemos nosotros como iglesia a tomar determinaciones que únicamente le corresponden tomar al Señor. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de ser precisos, porque Dios es un Dios preciso. Y lo segundo es que si Dios lo concede, Él lo administra. No somos nosotros los que decidimos qué hacer. Es Dios porque Él antes lo ha puesto. Déjame terminar
con una oración, amada iglesia, hablando de los dos puntos de hoy, hablando de ser precisos y hablando de la administración de las cosas que Dios pone en nuestra mano. Señor, yo quiero orar en este tiempo, Padre Celestial, y pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos ayudes a ser precisos, que hoy nosotros podamos entender como comunidad de fe, Señor, que cuando nosotros hacemos lo que tú nos has mandado hacer, pero en nuestro tiempo, cuenta como desobediencia, porque lo que tú has puesto en el corazón del hombre a hacer tiene que ejecutarse de manera inmediata. Yo pongo, Padre Celestial, a la iglesia, pongo a todas las personas que van a ver este video después y que hoy están en vivo. Que seas tú, Padre Celestial, colocando en ellos el querer como el hacer por tu santa y única voluntad. Que ellos entiendan que las órdenes que tú dan no tienen que ser demoradas. Que ellos entiendan, Padre Celestial, que si tú concedes la bendición y los milagros para sus vidas, no nos podemos olvidar de ti. La gente no se puede olvidar de ti. Si tú lo pones en nuestra mano, tú lo administras. Ayúdanos a aprender de esta viuda, que cuando tuvo las bendiciones en su mano, no se olvidó de ti, sino que entendió que todo proviene de ti y que si de ti sale, a ti tiene que regresar. No hay otra síntesis bíblica, no hay otra conclusión del reino de los cielos. Si tú das la posibilidad, tú necesitas administrarla. Y nos gozamos en el Señor como el profeta Eliseo le dice lo que exactamente ella tiene que hacer. Y los dos puntos van de la mano, porque si ella fue precisa, esa precisión la adquirió de ti, porque le obedece al profeta de forma precisa y después ella obedece también dentro de tu precisión. Dios, ayúdanos a entender que lo que más tenemos que adaptar de ti es la precisión y la obediencia en el momento que tú lo digas. Y ayúdanos a entender, Padre Celestial, que si tú pones las bendiciones en nuestra mano, eres tú quien determina cómo se tienen que administrar y en qué se tienen que invertir. En nosotros no está la sabiduría como lo está en ti, Padre Celestial, para poder determinar cómo hacer o cómo no hacer las cosas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido delante de tu presencia. Amén y amén, Señor.